Entonces vamos a continuar con lo que nos quedamos ayer y ya luego el otro tema. Sí, Bueno, aprende metodología de lectura. Metodología de lectura es una forma en la que podemos examinar un texto de manera ordenada y organizada que nos brinda información acerca de algún tema. Puedes analizarlo usando los siguientes puntos. Conoce el texto. ¿Quién escribió el texto? ¿En dónde y cuándo se publicó? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es su propósito? Busca información sobre el tema que trata. ¿Qué necesitamos saber de este tema? ¿Cuáles son los hechos detrás de la noticia? Y realiza preguntas y respóndelas. Analiza el contenido de la información. Ejercicio. Revisa a continuación esta información sobre los indocumentados en Estados Unidos y aplica la metodología de lectura. ¿Quiénes son los indocumentados en Estados Unidos? Son las personas de otros países que se encuentran en Estados Unidos y carecen de estatus legal desde el punto de vista de las leyes migratorias. En general, hay tres formas en las que un extranjero se convierte en indocumentado. En primer lugar, por cruzar la frontera sin ser examinado por un oficial de inmigración que autoriza la entrada como admitido o parole. En caso típico, es cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, principalmente por el desierto. Esta es una actividad cada vez más difícil por el incremento de seguridad en la frontera y también muy peligrosa por el tipo de personas inescrupulosas que controlan el cruce ilegal de la frontera y también porque cada vez se realiza más por rutas que cruzan el desierto durante varios días, lo cual hace que decenas de personas fallezcan cada año por deshidratación. Cruzar ilegalmente la frontera se considera como la forma más frecuente de convertirse en indocumentado. Por la propia naturaleza de que este cruce no está registrado, es difícil realizar un cálculo exacto, pero se considera que aproximadamente por cada migrante arrestado cuando intentaba ingresar ilegalmente, dos migrantes lo han conseguido. En segundo lugar, entrar con una visa o legalmente con un permiso de cruce por ser un país que es parte del programa de extensión de visados y quedarse más allá del tiempo autorizado, en el año fiscal 2015, un total de 500.025, 500.025, bueno, 525.127 inmigrantes lo hicieron. Esto es lo que también se conoce como overstay de la visa y tiene serias consecuencias. Y en tercer lugar, cometer una violación migratoria. Un caso típico es trabajar sin autorización. Y bueno, aquí te presenté la metodología de lectura y la información que acabas de leer. Y te serán de utilidad para realizar una actividad en la plataforma y en ella leerás el cuento indocumentado y deberás contestar las preguntas que se muestran. Y pues ya acabamos lo de ayer. ok. ¿Cómo te pareció? Mm, Igual me pareció muy bueno. Y ahora vamos a ver síntesis, resumen y redacción de textos. Bueno, introducción. Para aprender sobre las características básicas de un resumen y de una síntesis, conocerás cómo se debe hacer de manera correcta y las diferencias que tiene respecto a lo que es una síntesis. Después de cada tema, se incluyen actividades de práctica y recursos adicionales para que refuerces tu aprendizaje. Los apartados que abarcará este tema son: ¿qué es un resumen? Resumen versus síntesis. Estructura y DC. Estructuras textuales y DC. ¿Cómo hago un resumen? Actividad de práctica, hacer un resumen. Actividad de práctica, hacer una síntesis. Cierre.
Aprende qué es el resumen, qué es una síntesis. Bueno, objetivo. Proporcionar las herramientas necesarias para realizar de manera eficiente una síntesis o un resumen de cualquier tema que te solicitan. A continuación, te presentamos un ejemplo de resumen desde su texto original hasta un texto más breve que mantiene las ideas principales. El texto original es: la revolución industrial fue un periodo de grandes cambios en la economía, la tecnología y la sociedad que comenzó en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII. La invención de la máquina de vapor por James Watt y la mecanización de la producción fueron algunos de los avances más significativos. Estos cambios transformaron la agricultura, la industria y el transporte, facilitando la producción en masa y el crecimiento urbano. Sin embargo, también trajeron consigo nuevos problemas como la explotación laboral, las largas jornadas de trabajo y la contaminación y la expansión de las desigualdades sociales. Y ahora el resumen de este texto. La revolución industrial, que comenzó en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, introdujo avances como la máquina de vapor y la mecanización, transformando la economía y la sociedad. Aunque impulsó la producción en masa y el crecimiento urbano, también generó problemas como la explotación laboral y la contaminación. No, como en resumen, según el Centro de Recursos para la Escritura Académica del Tecnológico de Monterrey, es un texto nuevo que a partir de otro texto presenta información condensada, precisa y objetiva. Las ideas más importantes del texto original sin interpretación crítica. ¿Quedó claro? Sí. Ok. La acción de resumir implica la transformación del texto original en uno nuevo. Esto es mucho más que solo acortar la versión de origen. Significa entender cabalmente el contenido, seleccionar la información relevante y evidenciar la estructura del texto original, es decir, la manera en la que están organizados los contenidos. ¿Cuál es su propósito? Bueno, pues que proporciona indicadores de lectura sobre el texto original, facilita la comprensión del tema, ayuda a repasar las ideas importantes sobre un tema y sirve de repaso para presentaciones como exposiciones, exámenes, presentaciones orales, etc. Bueno, ¿cómo se hace un resumen? Ya conoces la estructura que debe tener un resumen, pero antes de que te pongas a escribir, dedica un par de minutos para definir la intención del resumen. Estas dos preguntas te ayudarán en eso. ¿Cuál es el objetivo del resumen? Lo voy a usar para estudiar, me sirve para una entrega solicitada, quiero resumir el contenido de un libro, para hacer un ensayo, etc. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la relevancia del resumen? ¿Quién lo va a leer? ¿Es un trabajo académico, laboral, personal, etcétera? A partir de que determines esto, inicia el proceso de resumir. Paso uno: lee con mucha atención. Un buen resumen depende de la comprensión que tengas del texto. Es recomendable hacer tres lecturas: una lectura inicial rápida, una lenta que te servirá para subrayar y la última que te servirá para analizar e interpretar. Paso 2. Este paso es indispensable porque si no tienes conocimiento del significado de alguna palabra, paso 2: comprende lo leído. Este paso es indispensable porque si no tienes conocimiento del significado de alguna palabra, la investigues en un diccionario. Paso 3: ideas principales. Identifica las ideas principales de cada párrafo. Esto será de gran utilidad para enlazar los contenidos del resumen, dando orden y coherencia al texto. Paso 4: organiza las ideas del texto leído. Para lograrlo, puedes utilizar un organizador gráfico que te permita relacionar lo planteado en la lectura original. Paso 5: eliminar información innecesaria y aquella información que parece importante pero ya ha sido repetida. Paso 6: redacta el resumen. Redacta el resumen enlazando las ideas principales con los nexos correspondientes. Para esto te sirven los signos de puntuación, comas, punto y coma y punto y aparte. Paso 7:
Cuida de no cambiar el sentido del texto ni la idea original del autor o autora. ¿Quedó claro? ¿O qué Sí. es? Ok. Bueno, ahora vamos a ver este video. Hoy en Illustrator vamos a hacer un texto retro para que lo agregues a tus ilustraciones. ¿Estás listo? Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. En la clase de hoy les daré recomendaciones para elaborar resumen. La primera recomendación es que subrayen el tema. Se dejó de escuchar. ¿No se escucha? No, ya no, se dejó de escuchar después de lo de subrayar el tema y subtema. A ver. Mm. Ah, ahí está. A ver. Les daré 3 recomendaciones para elaborar resúmenes. La primera recomendación es que subrayes el tema, los subtemas. Ahora sí ya se está oyendo, ¿verdad? ¿Ahora sí se oye? Sí, ahora sí ya se está oyendo. Ok, perfecto. Y observes las imágenes. Estos 3 elementos te van a dar información acerca de lo que se va a tratar el texto que vas a leer. Recuerda que el tema y los subtemas los identificamos porque tienen diferente tamaño y color de letra. En mi caso, mi tema se llama Movimientos del cuerpo y prevención de lesiones, que está con letras más grandes que el resto del texto. Y también tengo un subtema que está de color rojo que se llama el aparato locomotor. Una vez que tú hayas identificado tu tema y tus subtemas, vamos a anotarlos en el cuaderno. La recomendación número 2 es realizar una lectura apropiada de nuestro texto. En nuestro texto nos vamos a encontrar con diferentes signos de puntuación. Por ejemplo, punto, punto y coma, la coma, signos de interrogación y signos de admiración, por nombrar algunos. Cuando nosotros leamos nuestro texto, debemos de respetar esos signos de puntuación. Así que para poder comprender la lectura, debemos de leer de manera fluida hasta el punto, hacer las pausas en las comas y hacer la entonación adecuada cuando nos encontremos con oraciones que tengan signos de interrogación y signos de exclamación. Vamos a leer la página 11 del libro de Ciencias Naturales para mostrarte un ejemplo de cómo debe de ser una lectura apropiada. Para empezar con la lectura tenemos que iniciar leyendo el tema, el subtema y posteriormente la información. He copiado toda la información de la página 11 aquí para que tú puedas visualizar los signos de puntuación que tenemos en esa página e ir haciendo la lectura correctamente. Vamos a empezar. Recuerda, tenemos que leer de forma fluida hasta el punto, hacer pausas en las comas y punto y comas. Y si tenemos preguntas, debemos de hacer la entonación adecuada. Movimientos del cuerpo y prevención de lesiones. El aparato locomotor. En tu vida diaria realizas un gran número de actividades que involucran movimiento corporal. Por ejemplo, cuando juegas básquetbol, lanzas el balón con la fuerza necesaria para que un compañero lo reciba o para encestar. En un partido de fútbol, al patear el balón puedes imprimirle un efecto para meter gol. También eres capaz de hacer movimientos tan finos como los necesarios para escribir o ensartar el hilo en una aguja. La última parte del texto son preguntas. Así que vamos a hacer la entonación adecuada. ¿Cómo puede nuestro cuerpo realizar todos estos movimientos? ¿Qué sistemas se involucran cuando sostienes el lápiz con que escribes? ¿Cómo puedes coordinar 2 o más movimientos a la vez? Por ejemplo, cuando corres y botas un balón.
La recomendación número 3 tiene que ver con identificar las oraciones tópicas, que son donde se encuentran las ideas principales. Es donde vamos a encontrar la información más importante y relevante, donde nos expliquen el tema del cual estemos leyendo. Y en las oraciones subordinadas, aquí vamos a encontrar las ideas secundarias, que son aquellas que nos ayudan a ampliar la información de las ideas principales. Es por eso que en las oraciones subordinadas podemos encontrar ejemplos, descripciones y detalles que ayuden a complementar nuestro tema. Para poder identificar las oraciones tópicas y las oraciones subordinadas, es decir, las ideas principales y las ideas secundarias, yo te recomiendo que cuando empieces a leer cada una de las oraciones que tiene tu texto, des una explicación breve acerca de lo que entendiste de cada una de esas oraciones. En esta Cuaresma, ven a H-E-B San Juan del Río y aprovecha. Por cada 100 pesos de compra en camarones crudos. En este texto, en esta parte de la lectura, tenemos 4 oraciones. Las identificamos por el punto. 1, 2, 3 y 4. Para identificar cuál de estas oraciones sería la oración tópica, es decir, la idea principal, y cuáles serían las oraciones secundarias o subordinadas, vamos a ir explicando cada una de ellas. Esto nos ayudará a comprender el texto y también podemos ir definiendo qué es lo que vamos a escribir en nuestro cuaderno para elaborar el resumen. En la primera oración nos menciona que en nuestra vida diaria, es decir, en nuestra vida cotidiana, realizamos muchas actividades que involucran el movimiento de nuestro cuerpo. En la siguiente oración nos mencionan los ejemplos de estos movimientos de acá. Nos menciona que al jugar básquetbol o fútbol estamos utilizando el cuerpo para realizar estas actividades. En la tercera oración nos pone otro ejemplo de los movimientos que realizamos gracias a nuestro cuerpo. Aquí ya nos habla de movimientos finos como escribir o ensartar el hilo en una aguja. Y en la última oración son simplemente preguntas que intentan hacernos pensar. Bien, como te mencionaba, las oraciones subordinadas son las que tienen los ejemplos. Mira, aquí tenemos una oración subordinada, aquí tenemos otra, y esta que simplemente son preguntas que nos van a hacer pensar. Por lo tanto, en la página 11, la oración principal, la idea principal, es la primera que tenemos en nuestro párrafo. No siempre es así. Hay ocasiones en que la oración principal está a veces en medio o al final. Así que tenemos que aprender a diferenciar cuando la información es simplemente complementaria de esta. Para escribir el resumen, vamos a hacerlo de la página 11, que es el texto que hemos estado analizando. Recuerda que cuando vayamos a escribir nuestro resumen, podemos ir completando con la información de cada una de las oraciones que leímos. Para esto es importante darnos cuenta si las oraciones que hemos leído tienen información relevante o importante para anotarla. De lo contrario, podemos omitir la información de esa oración. Vamos a empezar a revisar qué es lo que vamos a anotar. De la primera oración voy a poner que en nuestra vida diaria realizamos muchas actividades que involucran el movimiento corporal. Y voy a poner un punto. De la siguiente oración voy a poner los ejemplos que mencionan acerca de jugar fútbol y de jugar básquetbol. Y de la tercera oración voy a poner que también podemos hacer movimientos finos. Ahora voy a escribirlo de manera que el que vaya a leer el resumen lo entienda. De la cuarta oración no voy a escribir nada porque son simples preguntas que nos quieren hacer pensar, pero no nos están explicando algo acerca del aparato locomotor, simplemente son preguntas para que nosotros reflexionemos. Espero que este video te haya sido útil. Si tienes dudas, déjalas en los comentarios y yo te voy a responder lo más pronto posible. Nos vemos en el siguiente video. Listo. ¿Te sirve el video? Sí.
Ok. Bueno, los marcadores discursivos serán de gran utilidad para la elaboración de resúmenes. En el siguiente video te mostramos de qué se trata. Tú escribes tu propia historia. El VPH puede estar en más historias de las que crees. Para la mayoría el VPH desaparece solo, pero para los que no, puede causar ciertos tipos de cáncer. La vacunación contra el VPH podría ser parte de tu historia. Hoy en Illustrator vamos a hacer un texto retro para que lo agregues a tus ilustraciones. ¿Estás listo? Tapas de español. Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Hoy tenemos marcadores discursivos. ¿Qué son? Son elementos que ayudan a interpretar el texto. Existen diferentes tipos: organizadores, conectores, reformuladores, argumentativos y conversacionales. Vamos a verlos. Organizadores. Nos ayudan a estructurar la información, empezar y finalizar el discurso, enumerar o presentar conclusiones. No sabía cómo hacer la tortilla. Por una parte, no tenía aceite. Por otra, quedaba poco tiempo para que llegaran los invitados. Finalmente, decidí encargar unas pizzas. Por cierto, este sábado voy a comer pizza con Luis. Tipos de organizadores. Comentadores, pues, dicho esto, dan continuidad al discurso, más usados en la lengua oral. Dicho esto, pasemos a los ejemplos prácticos. Pues yo no he entendido nada. Ordenadores. En primer lugar, por un lado, por otro lado, finalmente. Ordenan el texto y pueden ser de apertura, de continuidad o de cierre. No sé qué hacer. Por un lado siempre he soñado con tener un gato, pero por otro, mamá se va a enfadar. Disgresores. A propósito, por cierto, otra cosa, introducen comentarios al margen, sin tanta relación con el texto. Este gato es un encanto. Por cierto, ¿cómo lo vamos a llamar? ¡Dante! Conectores. Conectan de forma lógica dos o más partes del discurso. Son muy importantes en el proceso de argumentación. Jorge no tiene dinero. Por si fuera poco, él ni siquiera tiene cartera. No le hace falta. En cambio, sí que tiene un montón de amigos. Todos la adoran, aunque sea pobre. Incluso los gatos. Él se siente muy afortunado. Tipos de conectores. Aditivos. Además, encima, incluso, añaden más información. Suspendes el examen, le rompes la bicicleta a tu hermano y encima traes a este gato a casa. Consecutivos. Por eso, así que, por lo que. Introducen la consecuencia del miembro anterior. He trabajado duro este mes, así que me merezco unas vacaciones. Contraargumentativos, aunque, ahora bien, sin embargo, en cambio, sirven para marcar una oposición o contraste. A mí me gustan los aviones, son muy rápidos. Mi hermana, en cambio, prefiere viajar en coche. Reformuladores. Sirven para introducir más información sobre el mismo tema, para explicar, dar o restar importancia a ciertos hechos o resumirlos. Decir lo mismo, pero en otras palabras. El tren salía en media hora, y con lo de la huelga, el metro seguía cerrado. O sea, no había manera de llegar a tiempo para cogerlo. Bueno, de todos modos, no me apetecía hacer este viaje.
Tipos de reformuladores. Explicativos. O sea, es decir, en otras palabras, dicho de otro modo, no solo explican, introducen nuevos argumentos que afectan a la información anterior. Estoy a régimen, quiero adelgazar, es decir, no voy a tomar nada de eso. Rectificativos, mejor dicho, más bien, digo, corrigen o modifican algunos datos de la información anterior. Tengo miedo de hablar en público, mejor dicho, me da pánico. Distanciadores. De todos modos, de todas maneras, en cualquier caso, quitan importancia al argumento anterior. He perdido mi móvil. Bueno, no pasa nada, de todos modos querías comprarte uno nuevo, ¿no? Recapitulativos. Total, en fin, al fin y al cabo, en resumidas cuentas, en definitiva, introducen una conclusión o sirven de cierre. ¿Te has comprado todas estas cosas? ¿Por qué no? Al fin y al cabo estamos en rebajas. Argumentativos. Aportan más datos al texto, reforzando y concretando el tema principal. Me compré esta camiseta azul porque estaba muy bien de precio. En realidad tenía el armario lleno y no necesitaba más ropa. De hecho, debería haberme comprado algo más práctico para el invierno. Por ejemplo, un abrigo. Tipos de argumentativos. De refuerzo. En realidad, en el fondo, de hecho, aportan más argumentos y detalles. Le dije que tenía que limpiar, que la casa estaba hecha un desastre, pero en realidad no me apetecía salir. De hecho, estaba muy cómoda en el sofá con mi té y mi gato. De concreción, por ejemplo, en concreto, sirven para dar ejemplos y concretar la información. Pero hija, esto engorda. Pues a mí, en concreto, comer pizza de vez en cuando me encanta. Conversacionales. Se dirigen a un interlocutor y se usan para matizar la información, llamar la atención, llenar pausas, expresar opiniones. El sábado fui a ver el partido de fútbol y claro, no me dio tiempo para hacer los deberes. Bueno, tampoco hice nada el domingo, pero oye, no te enfades conmigo. Tipos de conversacionales. De evidencia, claro, sin duda, desde luego, se usan para presentar un hecho como obvio. Tengo que terminar todo esto hoy. ¿Me echas una mano? Claro que sí, desde luego, eres la chica más trabajadora que he visto nunca. Fuente del mensaje. Por lo visto, según parece, al parecer, presentan la información de manera indirecta. Lo hemos encontrado en la calle. Por lo visto no tiene dueño. ¿Nos lo podemos quedar? De interacción. Mira, oye, no, ¿verdad? Llaman la atención de nuestro interlocutor. Mira, este móvil es tuyo, ¿no? Sí, gracias. Oye, ¿dónde lo has encontrado? De relleno. Ya, bueno, bien, sí. No significan nada, se usan para llenar pausas en una conversación. ¿Estás seguro de que esto lo ha hecho Dante? Bueno, puede que yo haya sido un poco culpable. Gracias. Más materiales en profedl.es. Y recuerda compartir con Creative Commons. Listo. Bueno,
Los organizadores gráficos son grandes aliados para la elaboración de textos porque permite organizar mejor y darle secuencia a tus ideas. Revisa de qué se trata aquí. Puros videos ahorita. Ok. Hoy en Illustrator vamos a hacer un texto retro para que lo agregues a tus ilustraciones. ¿Estás listo? Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre los organizadores gráficos. Así que pon mucha atención. Los organizadores gráficos son herramientas que permiten organizar la información de una forma visual, ayudando y facilitando el aprendizaje. Son fáciles y rápidos de consultar, además de ayudar a una mejor comprensión del contenido. Su elaboración permite poner en práctica diferentes habilidades, comparar datos, ordenar acontecimientos y estructurar la información. Los organizadores gráficos se utilizan para facilitar la comprensión de un tema determinado. La intención principal es explicar un concepto y sus nociones relacionadas de una forma visual, fácil y rápida de entender. A continuación, te mostraré algunos de los organizadores gráficos. Organigrama. Este tipo de organizadores gráficos muestran cómo está organizada de forma jerárquica, es decir, de mayor a menor, una entidad, como por ejemplo una empresa y el personal de un hospital, entre otras cosas. Cuadros comparativos. Consisten en tablas en donde se pretende averiguar las principales diferencias y semejanzas entre dos o varios elementos. En los cuadros comparativos hay columnas donde se suelen poner los temas y filas en donde se indican los aspectos a evaluar. Son muy útiles a la hora de indicar las ventajas y desventajas de una o más ideas. Mapa conceptual. En ellos se muestran las relaciones entre diferentes conceptos. Los datos son puestos de forma corta, pero relacionándolas con otras ideas de forma clara. Un mapa conceptual es aquel que se parte de la información más amplia y progresivamente se va hacia los detalles más concretos. Este tipo de organizadores gráficos requieren el uso de conectores y preposiciones que relacionen sus ideas, dado que facilitan una lectura ágil al repasar el contenido. Cuadros sinópticos. Se utilizan para ordenar la información de alguna temática siguiendo una jerarquía. La forma en la que se pueden elaborar es muy variada, ya sea en forma de llaves, matrices o diagramas. Se parecen a los organigramas, pero no describen la organización de un grupo de personas, sino cómo se organiza el tema tratado, además de facilitar las ideas principales. Línea del tiempo. Permite ver de forma esquemática cuándo ocurrieron acontecimientos, ordenados en función de sus fechas cronológicas. Facilitan el comprender el tiempo transcurrido entre cada evento, además de permitir aprender su orden. Estos organizadores gráficos son muy utilizados en las materias de historia. Mapa mental. En ellos se muestran las ideas de forma visual, similar a como se hacen en los mapas conceptuales, pero sin seguir una jerarquía. Simplemente se indican las ideas principales. Se pueden utilizar colores, imágenes, palabras clave e incluso gráficos para ir entendiendo el tema. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like. Bueno, estructura IDC. Para hacer un resumen de manera satisfactoria, es importante reconocer primero qué es la estructura IDC: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Por qué? Conocer esta estructura te servirá para desarrollar de manera equilibrada y sencilla un resumen de cualquier tema que te soliciten. Objetivo: redactar documentos formales o informales respetando la estructura IDC. ¿Qué es la redacción? Se entiende como el proceso mediante el cual se estructura un discurso escrito. Hay quienes afirman que es un arte, sin embargo, también es considerada una técnica. Es una acción que se va mejorando con la práctica. En cualquiera de los casos, el objetivo principal es que dicho texto tenga coherencia. Podemos identificar tres fases para elaborar una buena redacción, que son planeación o preescritura, escritura o redacción del escrito y revisión o postescritura. Claves. Las claves para una buena redacción son: en una buena redacción se puede identificar la introducción, el desarrollo y la conclusión. Revisa cada pestaña para conocer una.
Introducción. Palabra clave, contextualización. La introducción debe contener información que le permita al lector situarse en la historia, familiarizarse con el tema. Por ejemplo, el arte es una actividad en la que el hombre recrea de manera estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas. Desarrollo. Palabras clave, descripción, narración, argumentos. Es un cuerpo del texto. En esta se coloca la idea principal exponiendo todos los argumentos que se tengan con respecto a algún tema. Las ideas deben ser claras, precisas y, si es necesario, se ejemplifican. Y conclusión, palabra clave, reflexión. Es la etapa final de la redacción, es decir, a lo que se llega después de considerar una serie de datos o circunstancias. La RAE lo define como inferir, deducir una verdad de otras que se admiten, demuestran o presuponen. Por lo tanto, la conclusión está en directa relación con algo que se admitió en la introducción y desarrollo del texto. Estructuras textuales IDC. La estructura IDC es una característica de la organización interna de un documento, en este caso el resumen. ¿Qué tan largo debe ser un resumen? Cuando redactas un resumen se debe conservar la estructura original del texto. Su extensión dependerá de los párrafos, que se generan a partir del original. Esta división tiene como objetivo facilitar la organización y la comprensión del texto. En la siguiente imagen podemos identificar los párrafos y la función que juegan en el texto. Título. El descubrimiento. El descubrimiento es uno de los acontecimientos más violentos de la historia de América. A continuación mencionaremos algunos ejemplos de esta violencia. Eso es la introducción. Ahora el desarrollo. Hernán Cortés fue el responsable de la destrucción de la ciudad azteca de Tenochtitlán, en la que murieron cientos de nativos. En las crónicas de las Indias se puede leer algunas secciones violentas de los españoles contra América. ¿Y la conclusión? Así pues, siguiendo estos ejemplos, podemos ver cómo Occidente entró a América de manera violenta, exterminando culturas y tradiciones indígenas. Consideraciones importantes. Brevedad. Reducir al 25%, o sea, una cuarta parte, el texto original. Coherencia. Cuidar la redacción del texto para que todas las ideas estén completas y no haya errores. Y ortografía. Como en todos los textos, se debe cuidar ortografía y puntuación. Actividad de práctica. Hacer un resumen. Identificar la estructura IDC de un texto y, utilizando los conceptos aprendidos, elaborar un resumen del tema que se indica. Paso 1. Lee con atención. Lee con atención el siguiente texto sobre la cultura e identidad mexicana. Ahorita te paso el enlace. Y realiza un resumen en alguna plataforma del texto que te permita guardarlo al final para mostrar en clase. Paso 2. Toma en cuenta lo siguiente. Organiza la información. Clasifica la información que identificaste para comenzar a redactar. Puedes realizarlo en tu libreta o computadora. Escribe un resumen. Comienza el escrito y asegúrate de que no tenga faltas de ortografía o falla en los signos de puntuación. Recuerda la estructura IDC. Revisa que tu texto tenga la estructura de un resumen, introducción, desarrollo y conclusión. Y guarda el documento. Ten presente este documento para que lo ubiques con facilidad cuando me lo enseñes. Ahorita ya se va a acabar la sesión, te vuelves a meter al mismo link. Y ahorita te mando el link de lo que tienes que leer. Ya sé. Pues ya se va a acabar. Bueno, aquí le paramos.